centrarnos un poco en lo que es la terapia Sanjiao. Todos los que estáis aquí, por lo general, trabajáis con cuerpos, ¿ok? El cuerpo y la mente, en realidad, desde la perspectiva de la psiconeuroacupuntura, no son dos cosas separadas, es la misma cosa, ¿ok? Entonces, muchas veces, un psicoterapeuta, a través del verbo, a través de la palabra, pues puede entrar en el sufrimiento de una persona, y por lo general, en Occidente estamos acostumbrados a que cuando uno tiene un problema psicológico, emocional, va a su psicólogo y su psicólogo a través del verbo le puede ayudar. Eso es verdad y está muy bien. Pero no estamos tan acostumbrados a que un osteópata, un masajista, un kinesiólogo, un fisioterapeuta, a través de tocar el cuerpo, estirar, amasar, quitar una contractura, el paciente de golpe de repente empieza a sentir una emoción y muchas veces tienen la necesidad de llorar, tienen la necesidad de expresar algo verbalmente, y ahí es donde nosotros sabemos que existe algo más que lo físico. En la mayoría de nuestros pacientes vamos a ver que cuando manipulamos un cuerpo, algo está pasando, ¿ok? Lo que pasa es que por lo general en la consulta de un terapeuta físico, él no provoca más esa sensación, no le dice al paciente qué está sintiendo, hablemos, porque de hecho lo peor que podemos hacer es hablar, ¿ok? Porque un paciente cuando contacta con alguna experiencia somática suele ser una información muy importante que hay que saber manejar, y ahí es donde entra la terapia Sanjiao, saber manejar esa información, porque muchas veces pueden ser traumas serios que si no se liberan pueden provocar luego un malestar en nuestro paciente. Y luego, como dice Lisandro, muchas veces el hecho de hablar, el hecho de llorar, el hecho de expresar, simplemente es una descarga, se llama catarsis, pero si no la trabajamos, si no la resolvemos, esa catarsis volverá otra vez a su punto de partida, porque la persona no habrá tomado contacto con su experiencia física, ¿no? Su experiencia físico-psicológica. Por lo tanto, la terapia Sanjiao nos va a invitar a entrar en ese mundo de lo corporal y de lo psicológico al mismo tiempo. Es muy importante entender, primero que nada, qué nos puede aportar la terapia Sanjiao, ¿no? Y dónde está nuestro límite, sobre todo el límite profesional, donde uno puede encontrar un trauma y a partir del trauma hay que saber trabajarlo. Yo en este curso os voy a enseñar a encontrar el trauma e identificarlo, y si el trauma es muy grande hay que mandarlo, hay que saber transferir ese paciente a un especialista en traumas, a un psicólogo, a un psiquiatra o a un psiconeuroacupuntor que pueda contener todo el material que va a surgir de ahí. En cambio, los que no podáis trabajar un trauma lo vais a identificar, lo vais a poder manejar, descargar, pero evidentemente os voy a enseñar que hay muchos tipos de traumas. Están los traumas con T mayúscula y están los traumas con T minúscula. Los traumas con T minúscula es material que vais a saber trabajar, y los traumas con T mayúscula, pues esos traumas quizás van a necesitar de un tratamiento por un especialista por el material que vamos a encontrar. Vosotros tenéis que saber que a nosotros nos dicen que en el cerebro es donde está la memoria, ¿ok? Tendríamos que saber de qué memoria nos hablan, ¿no? Porque si hablamos de la memoria intelectual, evidentemente está en el cerebro. Es decir, nosotros, yo sé quién soy y sé lo que sé porque esa información está en mi estructura cerebral, pero sin embargo también existe una memoria, que es la memoria corporal, ¿no? Nuestra experiencia fisiológica se graba en nuestra estructura muscular, y eso es muy importante porque hasta hace poco no se sabía, ¿ok? De hecho, la medicina china siempre ha estudiado el cuerpo y la mente al mismo tiempo,
¿no? Pero sin embargo en Occidente el cuerpo se disoció de lo mental y no se estudiaba como en Oriente, ¿no? De hecho, en la cultura oriental vamos a decir que no existe el concepto físico y mental, es el Shen y el Qi, ¿no? Sin embargo, fue Freud el primero que empezó a decir que el cuerpo podía sufrir, ¿vale?, por aprendizajes que se habían dado en la infancia. Nadie pensaba que un suceso en mi infancia podía estar condicionándome ahora mismo, aquí, ¿no? Freud fue el padre del concepto del inconsciente, ¿no? Antes nadie hablaba del inconsciente, de que había una conciencia y una inconsciencia, ¿no? Algo que se guardaba en mi inconsciente y que podía presentarse en el presente a través de mis conductas, ¿no? Sobre todo mis conductas neuróticas. El problema es que Freud habría que contextualizarlo en la época en la que él se encontraba, pero Freud empezó a hablar de la sexualidad, ¿no?, de la energía sexual, de la libido, de una serie de conceptos muy modernos para el tiempo en el que él estaba. El problema es que Freud se desvió más hacia el psicoanálisis verbal, y algunos de sus discípulos, sobre todo uno muy importante, en este caso fue Wilhelm Reich. Wilhelm Reich fue uno de los primeros psicoanalistas que empezó a decir que el cuerpo había que también analizarlo y tomarlo en cuenta. Evidentemente, en la época en la que sucedió esto, el cuerpo era algo intocable, ¿no?, algo que no se tenía que tocar. Y Wilhelm Reich fue el primero en que dijo que el cuerpo en realidad representaba también el inconsciente, ¿no?, y que nuestras experiencias se depositaban en nuestra estructura corporal. Esto le costó a Wilhelm Reich pues una gran confrontación con Freud. De hecho, al final Wilhelm Reich tuvo que dejar el movimiento psicoanalítico y tuvo que generar su escuela, ¿no? Una escuela que luego fue avanzando hacia la medicina ergonómica, que no vamos a hablar hoy de ella, pero Wilhelm Reich fue vamos a decir que el padre de la psicoterapia corporal, y hoy nos encontramos en una psicoterapia corporal, porque la terapia Sanjiao encuentra sus raíces en el movimiento reichiniano y en el movimiento oriental, ¿ok? Porque Wilhelm Reich lo que hizo fue redescubrir en Occidente la filosofía oriental. Esto es muy importante que lo hablemos y lo contextualicemos, porque mucha gente occidental está haciendo una especie de mezcla entre lo oriental y lo occidental, ahora en la nueva era, ¿no?, de que aquí ahora todo el mundo hace tai chi y hace qigong. Pues bueno, Wilhelm Reich es de los primeros, ¿no?, que habló de esto. El pobre hombre, lo malo que tuvo es que estuvo en una época muy dura, tuvo que exiliarse o tuvo que irse a Estados Unidos, porque estamos hablando de la época de las guerras, en la época de Hitler, fue una época en la que él tuvo que huir. Y luego en Estados Unidos él tuvo bastantes problemas con la FDA, la Asociación de Drogas, ¿no?, de Estados Unidos, de farmacología, por una serie de cosas que ahora no voy a contar, pero el pobre hombre acabó en la cárcel y lamentablemente murió en la cárcel. Sin embargo, él tuvo un discípulo que fue muy importante, que fue Alexander Lowen, ¿vale? Alexander Lowen fue el que fundó la bioenergética, ¿ok? Cuando hablamos de bioenergética tengo que puntualizar que no me refiero a las teorías de Carlos Nogueira, que también habla de la bioenergética, pero Carlos Nogueira no tiene nada que ver con la psicoterapia de Alexander Lowen. Alexander Lowen acuñó ese término para referirse a que existía una energía en el cuerpo. Básicamente, Alexander Lowen lo que hizo fue seguir los trabajos de Wilhelm Reich, pero claro, como Wilhelm Reich estaba perseguido, pues Alexander Lowen se cayó un poco de dónde venían sus enseñanzas, ¿no?
Y luego la buena suerte que tuvo Alexander Lowen es que él estuvo en el movimiento hippie y fue en la liberación sexual. Entonces resulta que lo que Wilhelm Reich descubrió en una época muy mala se convirtió en una gran referencia en el movimiento hippie. Por lo tanto, Alexander Lowen estuvo en el momento exacto con la idea exacta. Y fue el que tomó la gran importancia, ¿no?, de la psicoterapia corporal, de los ejercicios de bioenergética, de las catarsis. Es cuando se descubrió que el cuerpo podía expresar emociones, es cuando se descubrió que a través del movimiento uno podía contactar con energías internas, ¿no? La gente empezaba a moverse, empezaba a llorar, empezaba a gritar, empezaba a descargar sus tensiones. Fue una gran revolución porque el cuerpo empezó a estar dentro de lo que sería hoy en día el objeto de trabajo, ¿no? Antes no. Bueno, después de Alexander Lowen surgió Janet con el grito primal. Es un grito que nace desde dentro, ¿no?, cuando uno tiene un trauma muy fuerte. Empezaron a abrirse nuevas psicoterapias corporales hasta prácticamente el día de la fecha. En la actualidad, todos los movimientos psicocorporales, pues bueno, vienen de estos orígenes, ¿no? Yo cuando estudié psicoterapia humanista, ahí es donde yo conocí a las teorías de Wilhelm Reich y donde yo conocí a Alexander Lowen. Y realmente las formaciones de estas tendencias, desde mi punto de vista, son muy desordenadas. Buscan la catarsis, es decir, irse un fin de semana, retirarse y a través de danzas, a través de movimientos, llorar, expresar. Bueno, uno vuelve a su casa, vuelve muy descargado, pero al cabo de un tiempo vuelve a estar exactamente igual, ¿no? O incluso peor, porque está como removiendo y removiendo sentimientos, pero no los concluyen. Entonces yo hice una psicoterapia que se llama psicoterapia sensoriomotriz, de Pat Oldens, en California, Estados Unidos. Esta mujer desarrolló una psicoterapia que en la actualidad está teniendo mucho éxito, y es que no sirve de nada tener una catarsis si no hay una integración al mismo tiempo, ¿ok? Esta mujer se basa o se fundamenta en la teoría del cerebro triuno. El cerebro triuno es, nuestro cerebro tiene una parte reptiliana en la cual realmente es donde se guardan nuestros aprendizajes conductivos, ¿no? Luego una parte emocional y una parte racional. El trauma corporal viene cuando estos tres cerebros no están alineados realmente. Y esto evidentemente es muy importante porque la medicina china también tiene una teoría que son los tres jiaos, ¿ok? Nosotros tenemos tres cerebros también, el sanjiao inferior, el sanjiao medio y el sanjiao superior, que coincide precisamente con la teoría de Pat Oldens, ¿ok? Por lo tanto, la terapia sanjiao tiene una base muy fuerte dentro de lo que es la psicoterapia sensoriomotriz, ¿ok? Vosotros vais a descubrir a lo largo de la clase de hoy, mañana, pasado, vamos a entrar en nuestro cuerpo y vamos a empezar a sentir muchas sensaciones que a lo mejor alguno de vosotros no está acostumbrado a sentir, y va a encontrar información dentro de su cuerpo. Y bueno, para muchos de vosotros quizás va a ser algo importante porque puede ser que encuentre algún trauma, porque de hecho muchos de nosotros tenemos traumas, pero precisamente no lo sabemos porque funcionan o tienen un mecanismo de defensa, y os voy a explicar cómo se da un trauma, cómo se produce un trauma y cómo se deposita en nuestro cuerpo. Porque nosotros sabemos que muchas enfermedades pueden ser precisamente o pueden estar alimentadas precisamente por traumas con T mayúscula, ¿ok? Y la información de ese trauma nosotros lo podremos encontrar y a partir de ahí sabremos cómo manejarlo, o simplemente lo vamos a despertar, proteger y mandar a un psicoterapeuta. Por otro lado, también vais a descubrir cuando un dolor es físico o es psicológico. Eso por lo menos es muy importante,
cuando estéis trabajando con un paciente, saber si lo que tiene una gran carga física o una gran carga psicológica o emocional. Eso es fundamental porque vais a ayudar a resolver muchos conflictos. En una sola sesión de psicoterapia Sanjiao podemos liberar a un paciente de un dolor muy crónico, ¿okay? De toda la vida. Eso sucede. No es que esto no hace milagros, pero a veces las reacciones son espectaculares, sobre todo si el problema está en la primera, segunda capa o en la tercera, pero no hay lesiones orgánicas, ¿no? Vais a encontrar explicaciones a síntomas que antes el paciente no podía encontrar, ¿okay? Por lo tanto, esta técnica es muy, muy interesante. Básicamente, hablando así un poco como introducción, el cuerpo humano tiene unos mecanismos que os explicaré, unos mecanismos basados en las neurociencias. Esto no es nada esotérico, no, esto tiene un funcionamiento neuronal muy importante, en el cual una experiencia, cuando es muy fuerte, mi cerebro no sabe procesarla. Tiene un mecanismo de defensa. Os explicaré cómo se produce ese mecanismo. A través de ciertos procesos, toda esa experiencia se va a depositar en mi cuerpo. ¿Y por qué se deposita en mi cuerpo? Porque mis músculos van a servir como mecanismo de anclaje. Cuando mi cuerpo está realizando un determinado movimiento y en ese momento mi mente se disocia, es el momento donde se instaura el trauma. Por lo tanto, os tengo que explicar qué es la disociación, ¿ok? Porque todos los traumas se van a producir siempre que haya o exista una disociación, ¿ok? Y la disociación es un proceso neuronal por el cual el cuerpo adopta un mecanismo de defensa. Lo que pasa es que esa disociación va a dejar una huella corporal, y esa huella corporal puede ser, al cabo de muchos años, puede ser un problema físico y psíquico para esa persona. Por ejemplo, imagínense que yo un día entro en un coche y me pongo a conducir en mi vehículo, ¿ok? Yo estoy conduciendo mi coche tranquilamente y en ese momento yo giro una curva y se acerca hacia mí un camión. El camión pierde el control. Evidentemente, mi cuerpo lo que va a hacer es, todo mi chi va a salir de mis meridianos principales y todo mi chi se va a ir a los meridianos tendinomusculares. En español, toda mi sangre se va a ir a los músculos para hacer una acción de respuesta de lucha o huida hacia el camión, claro. En pocas palabras, mi cerebro va a detectar un vehículo que se abalanza hacia mí. Antes de que mis ojos lo sepan, antes de que mi cerebro lo sepa, mi amígdala le va a decir al hipotálamo que le diga a la adenohipófisis que genere ACTH. La ACTH ya va a estar en sangre llegando a la corteza renal. La corteza renal va a estar generando glucocorticoides y adrenalina. En pocas palabras, me estoy excitando física y energéticamente. Por un lado, mis hormonas van a aumentar y por otro lado, mi sistema simpático se va a activar. Voy a provocar una dilatación de pupila, todo mi sistema simpático se va a activar, que paradójicamente el simpático es el que activa, pero a nivel digestivo es el que desactiva. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que toda mi sangre no vaya al digestivo, sino vaya a los músculos. En pocas palabras, voy a tener una subida de yang de hígado aguda y toda esa energía se va a ir a mi estructura muscular. ¿Para qué? Para que mi cuerpo luche o huya. El problema es que no voy a luchar ni huir. ¿Por qué? Porque voy a impactar contra el camión. Entonces, si yo pierdo el control, pierdo la conciencia en un accidente de tráfico, evidentemente no he podido descargar. Con lo cual, cuando yo abra mis ojos, pues a lo mejor estoy en el hospital y mi mujer o mi hijo o quien sea me dice, tranquilo, no pasa nada, estás aquí, estás bien. Yo me recupero, me he roto un hueso, me he roto la costilla.
A los 6 meses yo me voy hacia mi coche y cuando me acerco hacia mi coche, el coche ahora tiene mi cuerpo, cuando observa el coche, empieza a yagnificarse, empieza otra vez a cargar el chi. ¿Por qué? Porque el cuerpo sabe que en el coche quedó una experiencia que no cerró. Cuando yo me siento dentro de mi vehículo y pongo mi cuerpo en posición anatómica en el cual quedó el asunto sin concluir, toda mi energía se vuelve a yagnificar. Pero ahora el problema es que no hay ningún camión. Pero claro, mi cuerpo está reaccionando porque está activándose otra vez para terminar aquello que no terminó. Pero como no hay un contexto, no hay nada, la persona lo que piensa es que le está dando un ataque de pánico. La persona piensa que le está dando un infarto. Porque claro, el corazón va todo a 1000, con lo cual al final esa persona acaba en un hospital, porque con un ataque de pánico, con un ataque de ansiedad brutal. Y al final el médico le dice que no ha pasado nada, que no se preocupe, que ha sido ansiedad. Pero sin embargo esa persona ha aprendido, tiene un condicionamiento ahora aversivo en el coche. Y esa persona va a tener muchos problemas a la hora de conducir porque su cuerpo, cuando se siente y se ponga en posición, se carga otra vez. Entonces no es mental. A esa persona tú no le puedes decir, pero hombre, Lisandro, no pasa nada, tranquilo, esto que te ha pasado es porque tuviste un accidente. No tengas miedo, que no te va a volver a pasar, sube al coche. Y Lisandro dice, oh, es verdad, ¿por qué? No pasa nada. Y vuelve Lisandro a sentarse dentro del coche y cuando se sienta, su cuerpo se vuelve a activar. Con lo cual le vuelve a dar otro ataque de ansiedad, otro ataque de pánico. Y no puede conducir. Como no puede conducir, algo pasa. Vuelve a ir al médico y el médico le dice que lo que tiene es ansiedad o un trauma, que se tome unas pastillas y poco más. Realmente Lisandro, hasta que no consiga terminar el accidente, hasta que no consiga desarrollar toda la descarga para lo que sus músculos han quedado cargados, no va a poder volver a conducir o conducirá siempre con mucha tensión. Eso sería un mecanismo traumático. Pero esos mecanismos son muy fáciles de entender. ¿Por qué? Porque tengo miedo a subir en un coche porque he tenido un accidente y me acuerdo. O a lo mejor no me acuerdo, pero sé que tuve un accidente porque me llevaron al hospital aunque tenga una amnesia retrógrada o anterógrada, ¿ok? Pero yo me acuerdo. O mi mujer me dice, mira, es que has tenido un accidente, no te preocupes. El problema de los peores traumas son cuando se dan en la infancia. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene la capacidad de disociarse. Porque en este caso, en el accidente de tráfico, yo no llegué a disociarme realmente. El problema es que me perdí el conocimiento porque tuve un traumatismo contra el airbag y poco más. O sea, me noqueó el accidente. ¿Ok? Pero existen mecanismos por los cuales, por ejemplo, un padre, una madre, un hermano, un tío, puede abusar de un hijo, por ejemplo, o un amigo, un niño. Entonces, cuando abusamos, por ejemplo, de un niño, o se abusa a un niño, el niño puede tener un estado de excitación y de carga. Ese estado de excitación y de carga le puede llevar a un estado como el del coche, exactamente igual. Lo que pasa que, como no puede responder, no puede luchar ni huir, y hay tanta energía, se disocia. ¿Qué quiere decir? Que el abuelito puede abusar del niño y el niño está en un estado de disociación, porque hay tanto bloqueo que no lo puede asimilar. Pero en cambio sus músculos sí que están tensos porque se defienden. Por lo tanto, esa niña o ese niño ahora tiene 30 años y cuando tiene una relación sexual no puede tenerla. ¿Por qué? Porque le duele su estructura, porque el cuerpo reacciona, se defiende, porque hay una carga sin descarga en un grupo muscular. ¿Vale? Y evidentemente esa persona no se acuerda ni tiene un recuerdo de lo que le pasó. Y eso es muy duro porque esa persona va a tener que contactar con sus imágenes y con todo el proceso para poder descargar esa estructura muscular. Seguro que vosotros habéis visto accidentes de tráfico, por desgracia, o habéis visto en la televisión. Cuando, por ejemplo, el accidente de tren que hubo hace un par de años, que se salió el AVE, ¿os acordáis? Que se salió el AVE. Vosotros, si veis las imágenes, veréis que hay gente que está gritando y corriendo y hay gente que está sentada con las cabezas hacia abajo. Pues tanto uno como los otros pueden estar disociados.
no están en el accidente, porque no pueden gestionar tantas imágenes y tanto shock. Por lo tanto, esas personas se quedan traumatizadas. ¿Ok? Cuando hay un atentado, cuando hay un accidente de tráfico, o simplemente cuando hay una mascota que te la matan, ¿no? Hay momentos donde las personas se trauman y todo eso se deposita en el cuerpo. Y no hace falta que sean escenas tan duras, sino a veces uno se puede quedar traumatizado por ver algo y a lo mejor le pilla en ese momento en un estado anatómico y queda la energía grabada en ese estado. Y esa persona, cuando pone esa posición, se le activa el dolor. Y ese dolor es una contracción, y esa contracción se va cronificando. Y esa persona tiene un problema físico por culpa de un trauma, nada físico, o sea, no porque tenga un esguince o una caída. ¿Ok? Por eso cuando nosotros hacemos un masaje, estiramos, hay personas que de golpe a repente se ponen a llorar. ¿Ok? Porque contactan con algo que no han descargado. Y sobre todo cuando hacemos masajes típicos fasciales, donde las fascias se estiran, pueden aparecer no solamente la parte emocional, sino la parte energética. ¿Qué es la parte energética? Todo el chi acumulado en los tendinos musculares. Por eso las personas pueden convulsionar, pueden temblar, pueden tener espasmos, pueden tener experiencias muy fuertes, pero eso no es más que descarga energética. Y para eso vais a estar entrenados, para manejar la parte corporal, para manejar la parte psicológica y para trabajar la parte de la imagen o del recuerdo, porque lo que hacemos es unir los tres cerebros: el Sanjiao inferior, Sanjiao medio, Sanjiao superior, cerebro reptiliano, cerebro emocional, cerebro racional. ¿Ok? Y yo ahora, a lo largo de hoy, os voy a preparar para mañana, que va a ser la parte más interesante, ¿no?, de entender todo esto. Pero primero os voy a dar la teoría básica para que sepáis qué mecanismos hay dentro de un trauma.